Naturaleza prohibida. Lo que nadie se atreve a decir sobre las relaciones. Aquí metemos lo lindo y lo feo, lo malo y lo bueno de la vida en un laboratorio para analizarlo, sacarle muestras y tomar conciencia, porque queremos que seas libre y feliz. Libre y feliz. Terapéate con nosotros en este viaje por las relaciones. Vamos a hablar de la relación con Dios, la fuente o algo más grande que cada uno, el universo, como cada uno quiera llamarlo. ¿Cuál ha sido tu relación con tu ser superior? Primero, ¿cómo lo llamas? Dios. ¿Tú crees en Dios? Por supuesto. Okay. Lo siento, lo creo y lo he recontra confirmado miles de veces. Yeah. Para ordenarnos hay una situación en la que atravesamos todos los seres humanos. Lo que pasa es que a lo mejor uno con mayor grado de aceptación o conciencia que otros. Pero todos atravesamos una o varias, múltiples veces la noche oscura del alma. Y como hablamos el otro día, hay gente que es muy religiosa, muy apegada a los rituales, a las costumbres, a las tradiciones, a cumplir ciertos hábitos que conlleva pertenecer a la religión, pero sin embargo no lo siente, no lo experimenta, no lo vive. De repente hay ese entendimiento de que si estoy cumpliendo todos los dictámenes de determinada religión, eso es ser católico o judío, musulmán, no sé. Ya con eso soy parte o estoy con Dios. Y a mí me parece que eso es una pequeña parte de la relación con algo más grande. Entonces me da mucha curiosidad eso. Ojalá algún día pudiéramos hablar con alguien que sea practicante de alguna religión para aclarar estos puntos. Pero bueno, todos vivimos una noche oscura del alma donde no te queda más y la vida, el universo, Dios te empuja, donde te sientes profundamente solo, donde no ves, por eso se llama noche oscura del alma, ninguna salida, donde solo ves oscuridad, donde no te pueden ocurrir peores cosas y donde simplemente tú como humano mortal no tienes más herramientas para resolverlo. Y te encomiendas. Así que ahí de alguna manera se te está empujando a que te des cuenta de este universo maravilloso en el que vivimos y que no existe semejante soledad, que somos parte de un todo, de lo mismo, y de ahí, bueno, una serie de cosas que vamos a conversar el día de hoy. ¿Has vivido la noche oscura del alma? O como a ti te acomodé llamarla. Sí, de hecho creo que más de una vez. Uh-huh. Yo no soy una persona atado a ninguna relación con religiones. No creo que las religiones para mí me acomoden, pero sí me considero una persona espiritual. Entonces, justo ayer estaba viendo un video de Instagram cortito de un rabino y él decía una cosa muy interesante: la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Él, una persona extremadamente religiosa, decía que las personas que creen en religión, o en una religión cualquiera que sea, tienen miedo, o se les ha enseñado a tener miedo del infierno, de cualquier versión del infierno que sea. Y una persona espiritual es aquella persona que ya pasó por el infierno. Me pareció muy acertada la diferenciación. Pero en todo caso yo sí he vivido esa parte de la noche oscura, pero en mi caso nunca fue un ser etéreo superior. Tuve momentos extremadamente cercanos a cometer estupideces justamente por no ver ninguna salida, por no ver ninguna luz al final del túnel. ¿Estupideces como qué? Estupideces como ponerme un arma en la cabeza. Bueno, hasta hace poco tenía guardada la bala. Y bueno, ahora me río. En ese momento lo vi muy cercano, muy cercano.
entré en una profunda depresión. Y curiosamente, mi ser superior fuiste tú. Fuiste el ser superior que a través de mi memoria, de mi anhelo y de tu compasión, de tu brillantez como un ser de luz, como un ser brillante, me ayudó a no cometer una estupidez como esa. ¿Y no te parece divino que yo haya aparecido así? ¿No te parece un mensaje divino? El hecho de que te me hayas aparecido no es tan claro para mí, pero nunca te fuiste. Se alinearon las cosas para que justo en ese momento no lo haga. Es como el momento de claridad que tienen los alcohólicos, el momento de claridad que tienen los drogadictos, que dicen, no, por aquí no es. Hay algo más que me depara el futuro. Cuesta que llegue ese momento de claridad. O sea, tienes que tocar fondo. Pero más allá del tocar fondo, un terapeuta con el que yo estuvimos en contacto, nos hicimos amigos un tiempo, que primero me abrió inmensamente los ojos a que un terapeuta no tiene que ser un psicólogo ni un psiquiatra. En su caso de ingeniero civil, en algo muy específico de matemáticas, que a veces los clasificamos como cero espiritual, no era el caso. Me dijo en una etapa en la que estaba un poco desesperada, me dijo que no tenía que ver tenía que ver con mi propia adicción, que no es a ningún tipo de sustancia. Las cosas funcionan igual que un alcohólico, me dijo. Los alcohólicos dicen nunca más, porque tocan fondo, y dice, ahora sí que nunca más, nunca más, nunca más. Pero hay otra situación, ese mismo fondo te hace comenzar a acabar. De nuevo caer en lo mismo como alivio a ese tocar fondo. Claro. Entonces vamos a poner el caso del alcohol, pero puede ser que seas adicto a personas, adicto a las mujeres, adicto a los hombres, adicto al sexo, adicto a la comida, adicto a las drogas, adicto al trabajo, adicto a las compras. Cualquier cosa que te cause un conflicto grande en tu vida. Después viene la segunda vez, en la que te chocas de nuevo con una rocota, ya estando en el fondo máximo. Y dices, ahora sí que nunca más, nunca más, nunca más. Y vuelves, algo se activa que te hace volver a esto, que es tu adicción. Ya la tercera vez dices nunca más, al menos tienes que pasar 3 veces del nunca más para que realmente ocurra eso de salirte, de tener este momento de claridad real y permanente que tú dices. Claro, cuando ya necesitas buscar ayuda de algún tipo. En mi caso, cuando ocurrió esto de la depresión, me hicieron una sesión de estas de choque, intervention. Una intervención, exactamente, en la cual estaba mi ex esposa, 2 de mis 3 hermanos y la esposa de mi hermano. Y entre todos ellos, lo mejor que encontraron hacer es simplemente, no sé si poner la palabra, pero como banco de acusado. O sea, lo hicieron realmente mal. El tribunal de la Inquisición. El tribunal de la Inquisición. Y ojo que mi ex esposa es psicóloga. Entonces, no sé, así se aplica en casa de herrero cuchillo de palo. Yo no considero a ninguna de estas personas como personas espirituales. Y la solución que me dieron en ese momento fue mandarme a un doctor. No sé si psicólogo o psiquiatra, pero me mandaron. Básicamente cogieron el primer huevón que apareció en la guía telefónica, llamémosle. Cogieron un dardo, pusieron psicólogos o psiquiatras y lanzaron un dardo y llegó un gallo. El tipo me hizo un test que era sobre 22 puntos. Saqué 20 sobre 22. ¿Y eso es como para ver el nivel de depresión? Claro, entonces,
¿Qué te preguntan pendejadas como 22 si es que te tienes... vaya a matar cerrando la puerta. Esa es la... como 22 es que ya estás subido en un puente. Ya. Y O tú subido en un tenías el edificio, 20. yo tenía 20. O sea, el 22 es la persona que no la dejaron votarse. Pero que ya está obviamente ya listo para cerrar la tarjeta. 20 obviamente ya es muy grave. ¿Y qué fue lo primero que hizo este pseudo doctor? Y lo digo pseudo doctor porque era un psiquiatra supuestamente reconocido y toda la cosa. Tomes estas pastillas para dormir, porque usted como no duerme, entonces no puede descansar, y como no puede descansar, no produce melatonina, y como no produce melatonina, no puede entrar en sueño profundo, y como no puede entrar en sueño profundo, se va a matar. Así, no fue mucho más explicado que eso, pero fue por ahí. Entonces tómese una pepa de estas pendejadas. Además de esta pepa, tiene que tomarse una pepa de esta otra cosa. No me acuerdo exactamente el químico que era. Pero esto le va a ayudar a subir sus niveles de dopamina en el cerebro. Ah, debe ser, ¿no? Porque si supuestamente si es que mi familia me manda donde un psiquiatra, se supone que hicieron la gestión de averiguar este gallo qué es lo que hace y qué es lo que, entre comillas, promete. O sea, era como el leproso de la familia, así como... Claro, claro, ándate allá, que te mediquen porque tú necesitas ayuda y nosotros no estamos capacitados para ayudarte. Efectivamente me comencé a tomar las pepas. Yo tengo una disposición a las cosas que causan sueño. Entonces si me tomo una pastilla, duermo 3 días. Literalmente 3 días inconsciente y otra cosa. Me tomé una pastilla y literalmente me dormí 2 días seguidos. ¡Qué miedo! Es como estar en coma. Exactamente, me acuerdo, me tomé el jueves mediodía. Me desperté el domingo de la mañana. Así. ¿Y qué día es? Domingo. ¿Y qué pasó con el viernes y el sábado? Comencé a tomarme las dichosas pastillas para aumentar la dopamina. Y nadie jamás, ni siquiera el doctor sabía que se producían unos desplazamientos de memoria. ¿Qué significa eso? Como la película Limitless, que comienzas a tener lagunas mentales y no sabes qué pasa en momentos de tu vida. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos conversando y de repente me encuentro sentado en un sofá a 20 metros de aquí, sin saber cómo llegué allá, sino que simplemente se pausa el cassette y se reacondiciona la memoria después de un rato y cómo llegué aquí, qué pasó, dónde estoy, quién En soy, automático total. en neutro y en bajada, o sea, vaya y allá nos vemos. ¡Qué peligroso! Peligrosísimo. Y aparte que la desesperación de no saber qué pasa. Y anímicamente el choque que te causa esta vaina porque es una sensación horrible. Es como cuando te pegas un caño más o menos y estás voladote y el cerebro como que se te comprime o te metes así en un balde de agua helada. Esas sensaciones. Como cuando estás con la cabeza con fiebre y te pones un paño de agua helada en la cabeza. Así se siente. Y una ligera idea de cómo se siente. De dopamina nada, entonces. Nada. Y en esto pasé 6 meses. Oye, y aparte de tomar estas pastillas, así como de cosas, como de salir al aire libre, caminar, Nada, tener momentos de amor, nada, me refiero, sea de nada, cualquier tipo. cero, porque con estas benditas pastillas pasaban este tipo de cosas. No quería hacer absolutamente nada, era un zombie que pasaba caminando por la vida
sin ningún tipo de propósito, sin poder exteriorizar lo que yo sentía, sin poder enfrentar las cosas que me pasaban y nada. Entonces, tu problema está en la química de tu cerebro, no en lo que sientes. Entonces no tiene mucho sentido que te enfrenten un tema de depresión si no te preguntan, oye, ¿qué te pasa? ¿Y nadie te preguntó qué te pasa? Nadie. Todo el mundo es psicólogo, todo el mundo es psiquiatra. Tienes que tomarte tus pastillas, tienes que... Pero y este tribunal de la Inquisición, ninguno de ellos tampoco Es que el te preguntó tribunal de qué te pasa. Inquisición, por ejemplo, mi hermano se regresó a Canadá a los 2 días, entonces ni más. Mi hermana siguió con su vida normalmente y mi ex esposa siguió trabajando normalmente. Entonces nadie, no digo que no se preocupen, pero yo también me preocupo por el medio ambiente, pero si es que no recojo una lata de la calle no hago nada. Oye, y aún así Y aún así no hubo un despertar espiritual. no hubo un despertar espiritual. ¿Viste? Tocaste fondo, pero... Exactamente, o sea, no hubo el tema este. Pero pasaron 6 meses de esta pendejada de ir al psicólogo, al psiquiatra, aquí, al Matasanos, y comencé a dudar del tema. Porque si en 6 meses de estar tomando pastillas no veía ningún cambio de ningún tipo, algo pasa. Comenzaron a salir efectos secundarios de las pastillas, cosas que no existían en la literatura de las pastillas. Por ejemplo, comencé a temblar. Por las puras, me temblaba la pierna, yo sin mover la pierna. La veía mi pierna que se movía, que temblaba, pero no daba la orden, no era un tic, era simplemente una vibración que generaba o la mano o la pierna o cualquier cosa. Entonces era desesperante no poder tener el control de mi cuerpo. Bueno, a todo esto, siempre en el fondo del subconsciente, siempre estabas, curiosamente. En un momento de claridad cogí, dije, esta pendejada no puede seguir. Este pseudo doctor lo único que está haciendo es cobrarme la consulta y mandarme unas pastillas que yo que sé para qué carajo me está dando. Y cometí una imprudencia o fue lo que necesité hacer en ese momento, que fue coger las pastillas y las boté por el excusado. Un massive act. Exactamente, un Un acto de rebeldía. psicomágico. Un acto de rebeldía. Cogí y ni siquiera las boté con blisters, sino que Muy bien. abrí Tarrac. todas, así, tarrac, chao al excusado. Nunca más volví a tomar pastillas para dormir. Nunca más volví a tomar pastillas para prácticamente nada. A todo esto me dolía, obviamente, la espalda, tenía contracturas, se me había comprimido el disco de la espalda, un poco de pendejadas que todo era parte de lo mismo. Lo boté a la basura. Y en ese momento me di cuenta que por ahí no es. No sé si es que ese fue un punto de conexión con mi yo superior. No sé si es que fue mi yo superior el que se contactó a través de este acto simbólico o me envió esta orden o llámalo como quieras. Pasó mucho tiempo y me di cuenta que por ahí definitivamente no es. Y comencé a dedicarme a hacer otras cosas. Por ejemplo, salí a estar con los 2 o 3 amigos que tengo. Aunque parezca irrelevante o raro, fumaba hierba, con lo cual eso también me bajó la ansiedad y no sé si me corrigió o me ayudó a corregir
el tema de dolor de espalda y de ansiedad y todo eso, entonces comenzó a bajar los niveles de estrés en mi cuerpo. Por eso yo le veo al tema de las drogas muy específicamente, si se toman con cuidado, pueden funcionar para ciertas cosas. Si ya te vuelves un adicto a las drogas, ya tienes un problema. Oye, pero en toda esta historia no haces contacto ni puedes contarnos así que viviste una experiencia mística, que te volviste una persona espiritual. No. Porque hemos hablado del lado técnico hasta Claro, claro. Es que el lado espiritual para mí llega mucho tiempo después. Pero realmente mucho tiempo después. Entonces ya, Noche Oscura del Alma, Depresión, no produjo nada. No Aún produjo que nada. era el punto al que iba con esta conversación. Tenemos Noche Oscura del Alma, o varias, ya que en esa oportunidad no estabas listo todavía. No estaba listo todavía. A pesar que yo siempre he tenido proclividad o he sentido atracción hacia lo místico, hacia Ya, pero el cordón sigues de plata negando tu y todo eso. naturaleza divina. ¿O seguías? Claro, yo veía, como te conté de chiquito, yo veía el aura de las personas. Alguna vez me habré desdoblado. Pero nada de eso te parece divino. Nada de eso me parecía divino, solamente me parecía una extensión de la percepción que podemos llegar a tener todas las personas, pero nada más. Jamás había meditado, jamás me había sentado a discutir conmigo mismo en el sentido místico o espiritual, hasta que tú me recomendaste que comience a meditar. Y ahí fue cuando realmente sentí que había un tema más allá, algo superior al tema. ¿Como superior al tema? ¿Qué tema? Al tema espiritual. O sea, que había algo más allá, no tan acá, sino más allá. Había un entendimiento superior que nos guía y que todas las personas estamos profundamente desconectados de eso. No todas, pero habrá muchas. Todos hemos estado desconectados de eso algún tiempo. Claro que sí, eso sí. Hasta que realmente nos damos cuenta que existe y podemos de una u otra forma conectarnos con eso. Hasta el yogi más pro del mundo, siempre todas las personas estuvimos de alguna u otra forma separados de esa conciencia colectiva o del ser superior o de Dios o llámalo como quieras llamarlo. Y la primera vez que medité, ahí me di cuenta que existía algo mucho más allá, mucho más grande, mucho más denso, mucho más difícil de entender, pero a la vez es algo mucho más simple, pero no es fácil. Y ahí es cuando nos damos cuenta que existe algo más allá, que existe un yo superior, que existe un entendimiento más grande. Llámalo como quieras, ¿no? Llámalo Dios, llámalo aliens, llámalo Dios superior, llámalo energía mística, llámalo conciencia espiritual, llámalo como quieras llamarlo. Alá, Buda, llámalo como quieras. Buda no, pues Buda es un ser humano que sí estuvo aquí en la tierra. Sí, pero era iluminado y... Como muchos maestros, Claro. como Jesús, como muchas otras personas que han estado viviendo aquí, pero eso no es Dios. No, pero me refiero a la creencia de que existe algo más allá. Porque estamos de acuerdo que no era una persona normal, era un iluminado. ¿Tú? ¿Cómo fue tu noche oscura? No, he tenido miles de noches oscuras y cada vez me acerco más, pero sí tengo clarísimo cuando yo dije existe Dios, realmente. Y fue una experiencia mística. Como hay libros o personas que describen su experiencia mística, más o menos con cierto denominador común para todos, pero que también son temas para otras conversaciones, pero luego de haberme separado, divorciado sería el término legal, pero haber terminado un matrimonio en unas circunstancias totalmente pésimas. O sea, ya es malo la gente que se separa, pero en mi caso eso era uno de los muchos problemas o desafíos que tenía que enfrentar en ese momento.
así que tenía un agotamiento físico importante, acababa de tener un bebé, por lo tanto el cuerpo estaba cansado de todo el trabajo que hizo. Tenía un nivel de deudas que ni siquiera eran mías, que pensé que nunca en la vida iba a terminar de pagarlas. Tenía un espacio para vivir que tampoco era mío. En fin, una serie de cosas No vivía en la calle, pero no tenía casa, no tenía plata, no tenía un lugar seguro para estar con mis hijos. Y nada, estaba sola. Así que fui donde alguien, una amiga creo, una persona que éramos muy amigas porque trabajábamos juntas, me recomendó ir donde Jane. Yo no sé cómo se llama Jane, pero bueno. Llegué a la casa de esta mujer y me conversó muchas cosas, hizo muchas cosas y después al cierre me dijo, me mandó por WhatsApp. Esta cuestión hace, ¿cuánto? 7 años. Sí, justo ahora en esta época, 7 años, me mandó una meditación por YouTube. Me dijo esto 21 días. Y me pasó una cosa escrita que decía como Adonai, no sé qué. Y había que decir unas palabras en la meditación. Ya 21 días. ¿A modo de mantra? Adonai es el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios. No digo lo que te había escrito. No sé si como mantra. Así que empecé a hacer esa meditación. Al principio no entendía nada. Dije, ¿por qué 21 días? ¿Qué son 21 días? Era un número mágico. Qué bueno, ya así. Y yo diría que como a los 10 días ya sentí, estando acostada en mi cama, haciendo esto, sentí presencia, así de simple. Dije, ya, listo, no necesito saber nada más en mí. Sentí la presencia iluminada en todo mi cuerpo, así como si aquí estoy, no estás sola. Tranquila, todo está bien. Toda esta cuestión es una volada increíble. Así tal como uno de repente puede imaginarse en las películas, no sé, o estas series que a veces no le prestamos mucha atención o no las creemos, pero sentí que se me iluminó todo el cuerpo y como que era sostenida. Así que ya, de ahí para adelante mi vida cambió totalmente. No me levanté al otro día y listo. Tenía casa, no tenía deudas, sabía hacer con mi vida, no, para nada. Pero eso fue la semilla de la fuerza que me permitió lidiar o simplemente echarme toda esa circunstancia al hombro y listo y vamos, porque no estoy sola. Y porque las cosas van a ocurrir como tengan que ocurrir y porque tenía que aprender de esto. Así que ya, y siempre en todo caso aparecían ciertas dudas. Después vino, un par de años después, una mega crisis para mí que me removió más incluso que toda esa situación que me sacó totalmente de toda mi zona de confort. Que me imagino que mucha gente que puede escuchar y tú mismo, después de estar habituado a vivir en cierta estructura durante 10 años o más de 10 años, cuesta mucho romper todo eso, salir de esa zona. Bueno, un par de años después viví una crisis peor de esas crisis, de esas noches nuevamente oscuras del alma, pero esta con la particularidad de que otra vez tropiezas con la misma piedra. Y hasta cuándo, puta, ya soy vieja entre comillas, que ya no era adolescente, ya no tiene 20 y tantos años, y otra vez la misma cagada. Dios, hijo de puta, o sea, ¿cuál es la idea? Ya me pasó esto antes, ya sufrí demasiado, ya entendí, y ahora otra vez la misma wea. Yo pensé que ya estaba libre, que ya era un tema trabajado. Entonces ahí donde tú entras a otro nivel de profundidad, de entendimiento, no sé, pues estaba ya antes en álgebra 1, ahora va como en cálculo 520, no sé, en la vida. Así que eso lo único que hizo fue, bueno, nuevamente que apareciera más gente en mi camino, más personas de amor, de sabiduría, de mensajeros, como se llame, toda esta gente que nos aparece, personas, y que nos enseña otros caminos, otras herramientas, otras posibilidades. Terapeutas, lectores de tarot, no sé, canalizadores, grupos de, no sé, de mujeres o grupos de apoyo, sanadores de todo tipo. Vuelvo de ninguna manera a
menoscabar el trabajo que hacen los psicólogos y los psiquiatras, porque yo creo que como en toda área hay gente muy buena y hay gente que es más irresponsable, no sé si mala, pero más irresponsable, que a lo mejor le falta vivir un par de noches oscuras del alma. Pasar por lo mío para que entiendan el tema. Pero la gente que... Y aprovecho además, yo estuve 4 años yendo a terapia con una psicóloga que en el momento a lo mejor yo no fui capaz de ver, pero fue un soporte en mi vida que me permitió andar esos 4 años. Más allá de las profundidades en las que yo haya entrado, que yo creo que no fueron muchas, pero sí era eso, un soporte. Porque tú puedes, porque no lo veían en este ser superior, entonces podía seguir mi día a día sabiendo que ella estaba ahí o que, no sé cómo decirlo, un alivio, como un tecito que llega a tu casa después de un día de lluvia. Así que muy agradecida de ella. Pero después te van poniendo otras personas muy sabias que es una sabiduría del alma y de las experiencias que han vivido esas personas, más allá de ir a una universidad y leerse 5 libros y creer a pie juntillas lo que escribió un gallo antes. Bueno, hoy día además están totalmente en debate todos los planteamientos que, por ejemplo, hizo Freud, están súper cuestionados. Entonces, nuevamente Noche Oscura del Alma, y si yo tenía dudas respecto al alcance de Dios, ahí fue como un poco antes de eso, pero que yo ya iba camino a eso, con mucha incertidumbre, mucho sufrimiento, mucho de eso que nosotros sabemos que estamos en una situación, en un lugar rodeado de personas que no son para nosotros, no nos hacen bien o no podemos ser 100% nosotros. Insistimos en permanecer, ya sea en trabajo, en relaciones o con familia, que son personas que no nos aportan. Conocí a una persona en la calle, una mujer, y nos pusimos a conversar y me dijo una serie de cosas y me dijo, oye, yo voy a un lugar donde hago yoga, ¿quieres venir? Dame tu teléfono. Me mandó por WhatsApp. Al día siguiente yo estuve ahí, fui a la clase de yoga, ya empezamos a ir a yoga, que es un lugar que fui por años a yoga y me encantaría retomarlo. Y después de unos meses, un día después de yoga, yo terminó la clase y me fui a poner los zapatos y me corrían las lágrimas. No recuerdo cuál habrá sido la meditación de cierre. Me dijo, ¿pero qué te pasa? Y yo le dije, no, es que me agarró el brazo y me miró a los ojos así, frente a mí, y me dijo, Rocío, hay un plan divino. ¿Para qué estás llorando? ¿Por qué te problemas? Confía en el plan divino. Hay un plan para ti, todo tiene un para qué, tranquila. Y me dijo eso y yo me fui caminando así, dándole vuelta a esa idea. Y así es. Así que a martillazo, a machacazo, cada vez fui aceptándolo más, que es ridículo que uno lo vaya aceptando así en vez de aceptarlo así con los brazos abiertos y listo. Y cada día más intento soltar el control y confiar en que las cuestiones son como tienen que ser. Y si hay algo que no va es porque hay que aprender eso, ya está. No hay nada más terrible. Y he ido avanzando más. Ante la muerte de cualquier persona que yo quiera o la muerte mía, mi muerte, cuando tenía una sola hija, me causó tal nivel de estrés que me dio como una cierta psicosis algunos meses, porque decía, si yo me muero, ¿quién la va a cuidar? Porque vivía en otro país, porque el padre que tenía que hacerse cargo, yo no confiaba mucho en sus cualidades de responsabilidad. Y se me metió esa idea en la cabeza, como, la voy a dejar sola, no puede ser, no puede ser. Hoy día, la verdad es que si yo me muero... Sabes que van a estar bien. Más allá de eso, así tenía que ser. Todos tenemos un momento en el que aparecemos en este mundo y un momento en el que nos vamos. Yo esas cosas como de caer en los miedos de hay que hacer esto, hay que pagar el mejor seguro de salud, porque va a evitar que mueras. Yo creo que obviamente hay ciertas cosas que todo lo que decidimos es lo que ocurre. O sea, nuestra vida y todo está en nuestras manos. Pero también todos tenemos una hora en la que nacemos, por eso hay gente que no nace, y una hora en la que nos morimos, y ya. Y eso no me causa ningún estrés ni ninguna ansia de querer cambiarlo o controlarlo. Claro, cuando te toca, te toca. Lo mismo con las personas que quiero. Ya estuvo en mi vida, cumplió el rol que tenía que cumplir,
volverá a nacer. Yo sí creo en las muchas vidas. Volverá a nacer en otra oportunidad para otras tareas que tendrá su alma. Y ya, eso no quiere decir que obviamente no me duela, pero lo acepto porque así funciona la vida, así es el conflicto. Cuando empezamos a querer cambiar las leyes del universo. Claro, el tema de la muerte está mal visto, porque vemos que es como algo indigno, algo que no debería ser natural. Pero la muerte es natural, es normal, de hecho es requerida. Y todas las experiencias horribles que nos ocurren en la vida siempre es para mejor. Y seguro habrá mucha gente que va a decir, pero ¿cómo? Experiencia horrible, como niños abusados, como no sé, lo que sea, una guerra. Todas las personas que han vivido situaciones así de terribles, extremas, gatilla algo que los hace ser mejores personas o ayudar a otros. Claro, hay dos cosas que usualmente se repiten mucho en películas o en series o en dichos o lo que sea. La una es que la vida es tan buena maestra que cuando no entiendes algo te lo repite hasta que lo entiendas. Entonces, en tu caso como en el mío, nos tocó repetir varias cosas. Y seguirá tocando varias repetir. Veces hasta que entendamos. Y la otra es que cuando uno dice, Dios, dame fortaleza para soportar esto, Dios no te va a dar una mano para que sea más fácil. Dios lo que te va a hacer es, te va a hacer más fuerte poniéndote una prueba o una traba o una cosa que sabe que eres capaz de pasar. Sino que uno duda de su propia capacidad porque uno no sabe cuál es el límite que tiene uno, y todos los límites que nos ponemos son autoimpuestos. Si todas las personas podríamos ver realmente la magnitud de nuestro propio potencial como ser humano, es prácticamente ilimitado. Todo se puede llevar en la vida si sabes que eres parte de esta maravilla, de esta energía divina, de esta fuente, y de ahí sale la fortaleza, y de ahí sale la energía, y de ahí, como dice Wayne Dyer, es que te crece el pelo todos los días, te crecen las uñas, sino de dónde. Claro. Es lo que nos mantiene respirando. O sea, para mí todos los días es más maravilloso, asombroso y mágico, y sobre todo cuando veo que yo misma puedo crear cosas con el Dios que está presente en cada uno de nosotros. Por eso somos parte de una sola cosa. Y ya, aparecen en la realidad. Claro, en mi relación con mi yo superior, que lo he estado cultivando ya un año, más o menos. Yo sé que es poco tiempo, pero algún rato había que empezar. En varias meditaciones que me han pasado, que he hecho, me he encontrado con unas sensaciones, unos sentimientos y unas conexiones que no sabía que habían cómo hacerse. Por ejemplo, que uno puede literalmente escoger lo que uno quiere. Cuando uno comienza a hablar con su yo superior, comienzas a interactuar con esta energía superior. Está bien pedir, porque ese pensamiento que uno está pidiendo es lo que obtiene. Entonces, si es que tú todo el tiempo estás pensando, me va a pasar esto, me van a robar, me merezco esto, es lo que te va a dar, porque es lo que estás pidiendo. Entonces, ¿por qué no pedir algo a través de tu yo superior? Algo de lo que realmente quieres, de lo que realmente vas a poder disfrutar. Claro, no lo que no quieres. Exactamente. Pero el rato que dices, es que yo no quiero sufrir, estás poniendo tu intención en sufrir. Así le estás diciendo como, no, yo no quiero sufrir. ¿A quién se le ocurre que quiere sufrir? Pues estás pensando en sufrimiento. Pero cuando tú dices, no, es que quiero estar en paz, quiero estar
enamorado, quiero estar tranquilo, quiero estar con la persona que quiero o que amo. Eso va a pasar. Y toma tiempo. Eso también es la... Toma el tiempo en que tiempo uno necesario logre sintonizar. Exactamente, toma el tiempo que es necesario. ¿Qué tan conectado estás? Depende de cada persona cómo lo haga. Depende de qué tanto lo quieras. Pero todo toma su tiempo. Todo toma su conexión. Para llevar la luz del poste a tu casa, tiene que venir la persona, poner el cable y llevarlo a casa. Y eso toma tiempo. No es que quiero luz, ¡ping! No, así no funciona. Bueno, hay una forma de acelerar los milagros. Y tiene que ver justamente con depurar sin ninguna duda nuestra relación con Dios. Mientras más confiado y sin dudas y con una fe absoluta esté ese canal, así mismo van a suceder las cosas. Y para eso tienes que botar toda la basura. Por supuesto. Entonces, ¿cómo puedes tener una conexión con Dios o con tu yo superior si tu vaso está lleno de basura? No hay espacio. Yo quiero recomendar un libro que habrá personas que se demorarán un par de años, habrá gente que se demorará 6 meses en leerlo, pero es un curso de milagros, porque no sé si un libro que se pueda comentar o explicar, pero va a todo esto que hemos conversado hoy, a cómo el ego nos impide creer lo que es, porque siempre está ahí presente y nos distancia de alguna manera de la experiencia espiritual o divina. Así que yo les dejo recomendado eso. Los libros llegan cuando uno está listo, así como dicen, cuando el alumno está listo llega el maestro, así mismo un libro es un maestro. Un libro, una película, un mensaje, un podcast, un audio. Con esa invitación a buscar, a leer un curso de milagros, yo me despido por hoy. Muchas gracias. Esto fue Naturaleza Prohibida. Naturaleza Prohibida. El podcast de las relaciones. Podcast de las relaciones. Este programa es auspiciado por Gema, energía del futuro para un mundo más limpio. Y crea tu altar. Te ayudamos a crear un espacio para conectar con lo divino.